Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva transmisión de Tesauro en estos lunes de transmisión en vivo. Les recuerdo que una propuesta para estos lunes es que se integren en la conversación, no únicamente a través del chat en Facebook, sino también aquí está, no aquí, ahí está, el Zoom ID para entrar directo a esta sesión y poder conversar en caso de que así lo deseen. Para mí siempre es importante porque los temas que suelo abordar en los lunes de transmisión suelen generar a veces controversia, a veces inquietud y a veces simplemente el deseo de compartir las experiencias que se viven. El universo de la docencia es un universo muy, muy particular y Em, pues desde ahí es que es importante ir construyendo un diálogo. Entonces, bueno, para esta ocasión, este es el tercer lunes. Ay, disculpen ustedes. Es el tercer lunes que estamos abordando el tema escuela, familias y diagnósticos clínicos. Desde la primera sesión estoy queriendo abordar lo que voy a empezar a platicar hoy, a ver si nos rinde bien el tiempo. En la primera sesión finalmente lo que hice fue plantear eh, la cuestión en sí de los diagnósticos, ¿no? ¿Qué pienso de los diagnósticos, de la función en general de los diagnósticos o del por qué o para qué, más bien, del para qué de los diagnósticos, ¿no? Yo repito, no estoy en contra de que se le dé un diagnóstico a alguien, ¿no? Estoy, sí, no a favor de la manera en que hoy día se opta, de los motivos por los cuales hoy día se opta por enviar a algún alumno o alumna a un diagnóstico o a veces ni siquiera es la escuela, a veces son los propios papás los que a partir de determinadas circunstancias deciden llevar a los hijos a diagnosticar. Y con eso no estoy muy de acuerdo, más todavía cuando es la escuela la que envía a los chicos por un diagnóstico. Luego tampoco estoy de acuerdo en que cualquier especialista sea el que se ocupe. Yo comentaba la sesión anterior e insisto en que yo creo que debe ser un psicólogo clínico quien haga esta primera esbozo de diagnóstico y que se acompañe de los especialistas que requiera para ir encontrando eh, con más puntualidad lo que pudiera estar sucediendo con el chico, con la chica, con el niño, la niña, el joven, la joven. Pero creo que el primero que debería empezar el proceso es un psicólogo clínico. Y también hablé de cómo entiendo la función ya entre especialistas, entre profesionales que tienen relación con algún alumno, la función del diagnóstico, ¿no? Para qué puede servir que a alguien se le identifique, por ejemplo, como con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? Em, y ahí también de pronto no estoy muy de acuerdo en lo que hacemos con los diagnósticos una vez que los tenemos, ¿no? Entonces, para redondear esta idea, no estoy en contra del diagnóstico en sí mismo, sino de el uso, de los motivos para diagnosticar a alguien y del uso que se le da al diagnóstico de la persona. También ya dejé claro en otra sesión, en la segunda, la parte donde creo que la escuela está, la escuela como institución, hoy día está
rebasada por una generación de papás y de niños muy diferente. Decía yo que tiene como una veintena de años que se se viene observando un cambio paulatino en las formas de crianza y hoy en día ya es muy evidente y muy radical la diferencia de la crianza de los hijos y también el mundo que habitamos hoy día es muy distinto del de hace 20 años, muy, muy distinto. Em, y la comunicación ha cambiado, la manera en que los seres humanos conceptualizamos cosas como el respeto, como la dignidad, como la diversidad, son muy distintas que hace 20 años. O sea, vaya, los chicos están habitando un mundo totalmente diferente. Y yo creo que mucho de esto que hoy termina generando un cuadro de posible TDAH, TEA, trastorno posicionista desafiante, TGD, las sintomatologías finalmente responden a una generación que está adaptándose a su época, a su contexto. Y la escuela es la que no está a la par y no está sabiendo cómo afrontar y resolver e integrar o integrarse a la nueva realidad. Esto lo comenté en la segunda sesión, en la que hemos estado hablando de este tema. Y hoy quiero hacer un breve paseo por otra situación que me parece muy importante respecto a esto, a este trinomio de escuela, familias y diagnósticos clínicos, y que tiene que ver particularmente con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y con el trastorno oposicionista desafiante, particularmente con estos dos. La semana que entra comentaré respecto a otras motivantes del trastorno del espectro autista y del trastorno generalizado del desarrollo. Ahora será TDAH y trastorno posicionista desafiante, porque creo que aunque los cuatro trastornos tienen cuestiones muy similares, creo que hay detonantes distintos bueno, es lo que he venido concluyendo. Ya les he comentado que todo lo que yo voy planteando aquí es fruto de mi experiencia en el mundo de la docencia, conjuntamente con, pues, aparte de los estudios teóricos que va uno también desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, para empezar a puntualizar, a ver, algo muy importante, y esto ya lo he hablado antes y les decía una vez que hay un lunes de transmisión en vivo en el canal de YouTube, pueden buscarlo ahí, un capítulo, una- un video que se llama Nuevas formas de crianza. Y ahí está explicado o planteado esta idea mía más detalladamente. Ahora lo voy a hacer de manera general. Y nada más en lo que concierne a lo que vinculo con estos dos trastornos que les decía, el TDAH y el oposicionista desafiante. Entonces, bueno, una, una característica muy importante, muy particular de las nuevas generaciones de papás tiene que ver con este deseo muy genuino, este anhelo, más que deseo, este anhelo muy, muy genuino de de ejercer una maternidad y o paternidad perfecta, perfecta en el sentido de reducir al mínimo y si es posible eliminar el sufrimiento, la frustración, el dolor,
los sacones de onda de la vida en, en la vida de los hijos. Em, los papás de ahora, desde hace ya unos años, tienen a sus hijos a edades más tardías, ya no tan jóvenes. Bueno, me refiero a veintitantos, ya más bien 30, 30 y tantos, ¿no? Y tienen a los hijos con intención, no es porque se apareció, y aunque se haya aparecido un bebé de pronto, hoy día se tiene la opción de no tenerlo, sin entrar en si eso está bien o no. No voy a entrar en si está bien o no, simplemente es una realidad. Uno puede optar por no tenerlo, ¿no? Y entonces sí hay una intención, sí hay una decisión, y esta crianza o entrada en este mundo de la maternidad y de la paternidad a conciencia, a voluntad, provoca o produce que los papás y mamás tengamos otra manera de asumir a los hijos, de vivirlos nosotros a ellos. Y es una forma mucho más, mucho más, con muchas más expectativas, porque no nada más deseamos que los hijos pues sean personas de éxito en su vida y estén bien y logren eh, valerse por sí mismos y hacer una vida de éxito, ¿no? No es nada más eso. Desde el día uno que aparecen nuestros hijos en nuestra vida, hay un deseo, una intención y una acción puesta en que el hijo sea feliz. Entonces, la principal expectativa de los padres hoy día es que sus hijos sean felices. Y uno lo dice a bocajarro y sin problema. Yo lo único que quiero es que mi hijo sea feliz. Y en esta búsqueda de la felicidad para nuestros hijos, uno, los atrapamos en una cosa espantosa, la verdad, porque para ellos no es consciente nada de lo que estoy diciendo, ¿eh? No es a nivel consciente, por supuesto que no. Todo esto funciona en este universo de la intersubjetividad, de lo inconsciente, pero se puede convertir en una carga, en una especie de mandamiento inconsciente, no dicho, pero sí que es lo que determina muchas de las cosas que suceden en la familia, en los hijos. Tengo que ser feliz. La vida no es felicidad, la vida son altibajos, pero los altibajos nos permiten constituirnos como personas. Y ahora en esta transmisión no me va a dar tiempo de ahondar en esa parte. Quizá algunas, en algunos lunes más adelante retome, aborde esto de la falta y la frustración como, em, como las creadoras o eh, las estructurantes del deseo en un ser humano y lo importante que es esto, ¿no? Pero entonces existe esta idea de que el hijo sea feliz, este tener que ser feliz se vuelve como una imposición para los propios hijos y en ese camino el asumir la autoridad que implica ser mamá o ser papá se empieza a complejizar. ¿Por qué? Porque asumir una autoridad siempre implica am, el afecto de por medio. Por ejemplo, en un grupo de amigos que de pronto uno de ellos asume un puesto o en el trabajo, ¿no? Están los compañeros de trabajo que son muy buenos amigos, algún grupo, y a alguno de ellos se le da un ascenso y de pronto se convierte en el jefe de los demás. Por supuesto que la relación con ellos va a cambiar, por supuesto. Ya no va a ser lo mismo porque entonces de ese jefe se van a quejar, de ese jefe van a hablar a las espaldas y aquel que fue su amigo y que era como su camarada, de pronto se convierte en otro tipo de relación.
y se vuelve blanco de este otro tipo de comentarios. Bueno, en la familia es lo mismo. Cuando se tienen hijos, quien ejerce la autoridad, que son los padres, ejercen este rol. Y ejercer este rol implica asumir que los hijos no siempre me van a querer y que muchas de las veces en las cuestiones que yo decida que se van a hacer o no se van a hacer, voy a provocar frustración, enojo y tristeza en los hijos. Y los papás de ahora no estamos muy dispuestos a eso, a que nuestros hijos se frustren y se enojen con nosotros o por nosotros. Si podemos resolverles la vida entera para que no se les complique, lo hacemos. Ver pasar a un hijo por momentos de tristeza o de frustración es muy fuerte. Acompañar a un hijo que está viviendo una experiencia dolorosa, sea cual sea, porque perdió algo, porque no logró lo que quería, porque el amigo, o no sé, acompañarlo sin poder hacer nada es muy fuerte, es muy fuerte. Y somos una generación de papás que nos cuesta trabajo lidiar con ese dolor y acompañar ese sufrimiento. Y luego que los hijos se enojen con nosotros, que de verdad nos digan que no nos quieren o cosas de estas, también mueven, ¿no? Porque yo tuve hijos para tener una familia feliz y es difícil la idea de atravesar por estos momentos que no son felices para nadie, ¿no? De hecho, el conflicto, ese sería otro bonito tema para un lunes de transmisión, hablar sobre el conflicto en las sociedades y en las relaciones humanas. Y entonces, perdón, y entonces, ¿qué pasa? Que estos papás preferimos compartir ciertas responsabilidades con los hijos. Y vivimos poniéndoles colchoncitos en la vida para que no les duela nada. Nos podemos ir a las últimas consecuencias con una maestra, con una escuela, con que está causando alguna cosa que consideramos que no es apropiada con que sientan nuestros hijos o que vivan nuestros hijos. Nos podemos ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Vivimos poniéndoles colchoncitos. Pero no nada más les ponemos colchoncitos, sino les damos parte de la responsabilidad en la toma de decisiones de la familia. Los niños hoy día, con menos de 8 años, 9, deciden a qué escuela quieren ir en muchos de los casos. Deciden si les gusta la comida del día o les preparan otra cosa. Deciden si quieren ir a ver a la abuela o mejor no tienen ganas. Deciden si se levantan temprano o ya se quedaron dormidos y no llegaron a la escuela. Deciden un montón de cosas. Los que son maestros sabemos, o los que somos maestros, cuántas veces un papá o una mamá te dice, es que yo le dije pero no quiso, yo intenté pero no pude. A veces con niños de 3, 4 años. Por no entrar en confrontación, por no vivir un mal momento con los hijos, delegamos responsabilidades y decisiones que no les tocan. Y no es porque uno sea cobarde para asumir esa responsabilidad, es porque vivimos dudando de nuestra calidad de maternidad o de paternidad. Siempre estamos poniendo en duda si somos buenos papás o buenas mamás, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, si le hubiera dicho más o le hubiera dicho menos, si le hubiera dado la nalgada, no se lo hubiera dado, si estamos todo el tiempo en esta porque queremos hacerlo bien y casi perfecto. Ay, de aquí se derivan muchísimas cosas, pero ya estamos cerca de las 6 de la tarde, entonces voy a circunscribirlo al TDAH. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que un niño que se ha convertido en el capitán del barco de su familia, que es quien tiene el peso de la toma de decisiones, que sabe que su voz, su opinión tiene un peso tan grande en la familia que puede cambiar el curso de un plan que ya se tenía. Un niño en esta posición
de lo que se va a llenar es de ansiedad y de angustia. Si nosotros como papás vivimos llenos de ansiedad y angustia desde que nacieron nuestros hijos, desde que lloraban y no sabíamos qué hacer con ellos así chiquititos, que no sabíamos si cuando tenía fiebre le dábamos la pastilla, lo metíamos a bañar, le poníamos el trapo, que no sabíamos a ciencia cierta si era mejor darles que tomaran pecho tantos meses o mejor tanto tiempo o mejor ya no, mejor el biberón, el chupón sí, el chupón no, todas esas cosas que nos pasan a los papás y que tenemos que al final ir tomando decisiones porque somos los adultos. Esa angustia y esa ansiedad, cuando uno empieza a permitir que sea el hijo, o cuando uno no es que empieces a permitir, cuando le delegas, cuando sueltas esa parte y ellos son los que la asumen, pues también asumen esa angustia y esa ansiedad. Son niños que no se pueden enojar con sus papás porque los papás se desmoronan. Son niños que no pueden pelearse contra las reglas de la casa porque los papás mejor las cambian. Porque en vez de ponerles un alto cuando es necesario, nos ponemos a dialogar con ellos y a veces ni ellos mismos entienden qué les pasa. No hay contención, no hay un adulto que dice, usted tranquilo, mijo, porque yo sé para dónde vamos. No hay. Y ellos asumen esa responsabilidad y entonces son niños con un nivel de angustia y de ansiedad que los rebasa. Y yo no sé a ustedes, pero en mi caso, cuando por alguna razón ando muy ansiosa o angustiada, me cuesta trabajo concentrarme, a mí me cuesta trabajo estar quieta, estoy muy irritable, estoy con mi emoción y si alguien me está hable y hable, contesto feo, em, porque decimos mucho que son los videojuegos y sí, los videojuegos ponen irritables, pero también cuando ya estás con un nivel altito de ansiedad, de angustia, porque traes encima a la familia, ¿no? Como niño. Entre otro montón de cosas, para mí, esta situación es uno de los principales detonadores de los síntomas que constituyen o que se pueden conjuntar en un trastorno por déficit de atención e hiperactividad o en un trastorno oposicionista desafiante. Que el oposicionista desafiante normalmente también tiene que ver con adultos a cargo que de pronto deciden una cosa y de pronto deciden otra y unos días sueltan el control y otros días no tanto y generan como más enojo, más que ansiedad y angustia, además de la ansiedad y la angustia, más bien generan como un enojo en los hijos. Quiero insistir, ya para terminar la transmisión de hoy, que esto que pasa con las nuevas formas de crianza no es intencional. Quiero insistir en que no pasa esto porque seamos malos papás. Esto pasa al contrario, porque estamos a la casa de ser el mejor papá, la mejor versión de papá o mamá. Y estamos dejando a nuestros hijos sin la posibilidad, uno, de ser hijos, dos, de aprender a vivir la vida acompañados de nosotros. No los estamos habilitando para la vida, los tenemos atrapados. Y tres, al no dejar, al no permitirles eh, tener unos papás que se equivocan sin culpa, también a ellos les generamos mucha angustia y mucha ansiedad. Ellos la sienten. ¿Cuántas veces no hemos terminado por dar una nalgada, por ejemplo, y luego casi chillando va uno y se disculpa, ¿no? Entonces, si yo qué haría si pudiera? Haría cursos y talleres para que los papás dejen, abandonen la culpa, para que críen como deseen criar a sus hijos, para que si se enojan los hijos se asusten y sepan medirse, para que si un día dan una nalgada puedan dormir en la noche
sabiendo que, bueno, a veces pasa, no es, o sea, no tiene que pasar todos los días, pero ya pasó, ya, pudiendo colocarse como son, como sean. Hay papás am, que son muy gritones, hay papás o mamás que son más de dar nalgadas o zapes o pellizcos, hay papás o mamás que son de más bien chantajistas, ¿no? Hay otros que son muy blandos para unas cosas, hay unos que son demasiado estrictos. Como sea que sea uno, lo mejor para nuestros hijos es ser como somos. Yo les apuesto que si se atreve uno a tomar el control de la situación en la familia, si sabemos, si empezamos a aprender a acompañar a los hijos en sus frustraciones, si dejamos de tratar de ponerles colchones, va a haber menos TDAH, va a haber menos trastorno oposicionista desafiante. Estamos contribuyendo sin quererlo, desde el amor, es curioso, a construir estos cuadros. Y yo abogo por una crianza firme en el sentido de no dudar, no dudar de mí mismo. Aunque la gente diga, es que deberías, es que no sé qué, ¿no? ¿Qué importa? Hay que fortalecer nuestra propia manera de ser mamá o de ser papá. Eso le va a dar mucha claridad a los hijos. Eso les va a permitir saber que hay un capitán a bordo y que ellos pueden ser niños y dormirse en la noche y disfrutar la escuela sin estar haciéndose cargo de dos o un, depende cuántos iban a la casa, adultos que dudan todos los días de lo que están haciendo. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya no revisé, déjenme ver rápidamente si hay algún comentario por aquí. No hay ninguno ahorita. Muy bien. Entonces, pues eso fue todo por hoy. Será interesante si escuchas este video en diferido que nos compartas tus comentarios en la publicación y nos vemos el próximo lunes de transmisión continuar con, para continuar con esto. Ahora, el siguiente lunes, salvo que hubiera algún comentario que motivara más debate sobre esto, el próximo lunes será hablar de estos agravantes que yo encuentro ahora para el espectro autista y para el trastorno generalizado del desarrollo, que ahí creo que hay otras cuestiones un poco más interesantes. No sé si esa es la palabra, pero bueno. Pues hasta aquí entonces este lunes de transmisión en vivo. Nos vemos el próximo lunes. Bye.